Ok, bienvenidos a esta conferencia, esta breve conferencia sobre historia de la masturbación, en la cual vamos a desarrollar objetivamente y puntualmente las partes, las fases por las cuales se ha desarrollado este pensamiento en la historia de la humanidad. Mi nombre es Alberto Verdi, soy psicólogo especializado en terapia ericksoniana, soy abogado especializado en Derecho Procesal Penal y pues espero que pues, en esta conferencia puedan aprender algo nuevo y nutrir esta concepción que está íntimamente relacionada a la esencia del hombre, de la mujer, porque la misma sexualidad es parte inherente de nuestra esencia y yo creo que nunca se va a separar a menos que empecemos a colocar partes de las máquinas en nuestra mente, ¿no? Tal vez en ese momento la sexualidad pueda parecerse un elemento secundario o accesorio, ¿no? Pero mientras no tengamos partes robóticas, la sexualidad va a estar inmiscuida en todos los ámbitos. Ya lo dijo Freud en algún momento, ¿no? Que las pulsiones sexuales están presentes, la energía sexual está presente en muchos de nuestros actos, ¿no? Entonces, pues bajo este principio espero que puedan disfrutar esta breve conferencia. Ok, lo importante de esto también es enmarcar esta conferencia dentro de un diplomado que nosotros estamos a punto de abrir el 22 de julio sobre sexualidad humana, en el cual vamos a ver muchos temas, entre ellos historia de la sexualidad. Vamos a abarcar mucha historia de la sexualidad, desde la parte mitológica hasta la cuestión actual, hasta las investigaciones actuales, ¿no? En las cuales ya despejamos todos los rasgos esotéricos, todos los rasgos místicos y lo concentramos únicamente en los aspectos científicos. Vamos a ver cuestiones como psicopatología, ¿sí? Vamos a ver algunas eh, eh, manifestaciones de la sexualidad que rayan en lo patológico. Vamos a ver, por supuesto, evaluación, abuso sexual y atención, abuso sexual, la forma en que impartimos esta educación, porque si bien, por ejemplo, ahorita vamos a ver la masturbación, el Día Internacional de la Masturbación se generó a partir de una conferencia, de una simple idea de una mujer, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y en cuanto vamos a ver también los estudios de género, pues es una cuestión inherente a la sexualidad, pero que también es parte del debate que hay entre los grupos ideológicos, no solo científicos, sino también sociales. Vamos a ver, por supuesto, salud sexual y reproductiva. Entonces vamos a entablar esta conferencia dentro del marco del Diplomado en Sexualidad Humana. Yo espero que la disfruten y que puedan aprovechar algo y que puedan aprender algo de lo que vamos a entablar para poder interesarnos en profundizar todavía más qué es lo que está pasando. Entonces, en primer momento, ¿qué es masturbación? ¿Qué es la masturbación? Yo les pongo aquí una especie de definición, ¿no? Que todavía está presente, que si bien la escuchamos un poco aberrante, yo les puedo asegurar que esta definición todavía está presente en muchos círculos de nuestra sociedad. Es una práctica antinatural por la cual personas de ambos sexos corrompen sus propios cuerpos sin la asistencia de otros. Es decir, la persona ocupa sus propias herramientas corporales para darse satisfacción, para darse placer. Sin embargo, pues aquí esta definición nos está hablando de corromper, ¿no? Algo que ha estado presente desde el inicio de la masturbación, desde el origen. En lo particular, yo les voy a establecer un origen en particular. No va a haber otro más que uno en particular y ese origen del que vamos a hablar, fue suficiente para que hasta este momento de nuestra evolución, ¿sí? Religión y sexo estén íntimamente vinculados, ¿sí? Y ese origen es el siguiente, Onán. ¿Quién es Onán? Onán es un hebreo, hijo de Judá y hermano de aparece en el libro del Génesis, versículo 38, del 7 al 10. ¿Qué pasa con Onán? ¿Sí? Onán era un hombre hebreo en el cual murió, perdón, en el cual su hermano murió, su hermano murió. Y el levirato, que es una ley judía, establece que cuando un hermano mayor muere sin descendencia, es indispensable que el hermano que le sucede, que es subsecuente, tome a la esposa para poder generar una descendencia. Y ese hijo
que proceda de la unión entre el cuñado y entre los cuñados, ¿sí? No va a ser de este individuo, en este caso no iba a ser de Onán, sino iba a pertenecer desde la ley judía, por supuesto, no desde el aspecto biológico, a Er, ¿sí? Así se asegura una descendencia que era algo muy importante, no solamente en la cultura hebrea, sino en todos, en la egipcia, en la mesopotámica, en la griega, en la romana, ¿sí? Ya en nuestras eras actuales, en Inglaterra, en Francia, con los reyes, ¿sí? Entonces, la descendencia es un aspecto muy importante también que ha estado vinculado a la cuestión de la sexualidad, ¿no? Entonces nos dice el Génesis, desagradó al Señor y el Señor lo hizo morir. ¿Quién sabe por qué? Bueno, ya le dan ustedes ahí. Judá dijo entonces a Onán, únete a la viuda de para cumplir con tus deberes de cuñado y asegurar una descendencia a tu hermano. Les recuerdo, la ley se llama el levirato, ¿no? Pero Onán, sabiendo que la descendencia no le pertenecería, cada vez que se unía con ella derramaba la semilla en la tierra para evitar que el hermano tuviera una descendencia. Su manera de proceder desagradó al Señor, que también lo hizo morir. En este sentido, si se dan cuenta, hay, a partir de este momento, a partir de la interpretación de este texto bíblico, hay una confusión y hay un debate muy importante sobre la palabra masturbación y onán. Porque onán, a partir de su nombre, se establece el onanismo, que se toma como un sinónimo de la masturbación. ¿Sí? Al tomarse como sinónimo, entonces, cuando nosotros hablamos de onanismo, estamos hablando también de masturbación. A lo largo de la historia se ha establecido esta similitud, este sinónimo, así que es tomado, a pesar de que desde el origen podemos entender que el onanismo refiere precisamente al coitus interruptus, es decir, a la práctica sexual en la que hay penetración, hay coito, ¿sí? Pero al momento de eyacular, el hombre se sale de la vagina para poder expulsarlo en algún otro lado que no sea en el interior del vientre, ¿sí? Eso es el coitus interruptus. Entonces, si se dan cuenta, muchas personas teóricas de la masturbación dicen, en realidad el onanismo es un sinónimo, no de la masturbación, sino es un sinónimo del coitus interruptus, dicen unos, ¿no? Pero pues eso se ha transgiversado, se ha olvidado, se ha manipulado de tal forma que al final de cuentas el onanismo viene a resultar un sinónimo de la masturbación. Entonces cuando escuchemos onanismo, estamos hablando de esta cuestión en la que el hombre o la mujer, ¿sí? En esta práctica antinatural, corrompen sus propios cuerpos sin la asistencia de otros. Entonces, onanismo es igual a masturbación. Esto no solamente lo establece, pues, textos de antiquísimos, sino ya lo establece actualmente la Real Academia Española. La masturbación a partir de ese texto bíblico ha tenido muchas detracciones, ha tenido muchas formas por las cuales los santos, las personas del cristianismo, la satanizan o por lo menos la conciben como antinatural para el desarrollo de un buen cristiano, ¿no? Entre ellos está San Jerónimo de Estridón, también está Clemente de Alejandría, San Agustín, por supuesto, aunque San Agustín lo toma no tanto desde el aspecto como un combate contra la parte divina, contra Dios, contra Yahvé, sino más bien es como una ausencia de voluntad. Al no existir esta voluntad, surgen las pasiones, surge el, cómo le podríamos llamar actualmente? La calentura, ¿no? Al aparecer esas pulsiones, si lo tomamos desde el término psicoanalítico, ¿no? Si aparecen las pulsiones, si aparecen estos instintos, ¿sí? Estamos hablando de que en ese momento, si se realiza el acto, hay una ausencia de voluntad. Y por ello estamos hablando de una poca virtud, ¿sí? Aquel que se masturba, decía San Agustín, es poco virtuoso. Es lo que nos planteaba San Agustín desde la parte del cristianismo, por supuesto, ¿no? Santo Tomás, por su parte, nos decía, la masturbación es un acto inmoral y contranatural. ¿Por qué?
Porque si recordamos esos versículos de la Biblia en la que nos hablaba de vayan al mundo y reproduzcanse, que era el mandato de Dios, si tomamos que el hacer el coitus interruptus y masturbarse y tirar la semilla fuera del vientre de una mujer para evitar la procreación, estamos hablando que no estamos cumpliendo el mandato que Yahvé lo estableció desde la creación del hombre, ¿no? Entonces, por eso es que lo tomaba Santo Tomás como un aspecto contranatural. Si es un acto que violentaba al mandato divino, al mandato de Dios, ¿no? Esa concepción se quedó durante mucho tiempo, ¿sí? Esa concepción cristiana en la que el onanismo era una prohibición moral llegó hasta el siglo XVII. Y en el siglo XVII pasa algo completamente distinto, pasa algo complementario a las ideas inmorales que planteaba el cristianismo, ¿sí? En el siglo XVII se está introduciendo algo muy importante, que es los padecimientos físicos como consecuencia de la masturbación. Entonces, a partir de ese momento, lo moral, que es secundario a la existencia del humano, ¿sí? Lo moral pasa a ser corporal, físico, tangible, objetivo. Y eso no es secundario, eso es principal en la cuestión del humano. ¿Por qué? Porque el miedo, recordemos, el miedo es un aspecto muy importante, que alguien te dice, oye, si haces eso, te va a pasar esto otro. ¿Sí? Entonces en ese momento entra el miedo y hay una prohibición, hay una necesidad intensa de controlar esa pulsión. ¿Sí? Entonces, el siglo XVII fue el origen de esta parte en la que lo físico se une a la masturbación, que de igual forma va a perdurar hasta nuestros días. ¿Sí? El onanismo, entonces, en este siglo, se establece como una enfermedad. Pasando el siglo XVII, ya hay otros mecanismos. En el siglo XVIII nos habla Michel Foucault sobre la pedagogización del sexo del niño. En esta pedagogización, las autoridades, el Estado, la Iglesia, busca controlar al niño en la manifestación de su actividad sexual. ¿Por qué? Porque es indebida, nos dice el Estado y nos dice el mundo en esta época. Entonces se buscan mecanismos para educar a los niños precisamente a no masturbarse, ¿sí? O más bien, no solamente a la masturbación, sino a toda manifestación pues de su sexualidad. Esto, como sabemos actualmente, pues es una práctica contra natura. ¿Por qué? Porque es algo completamente normal que el niño se exprese sexualmente, porque les digo, la sexualidad está en las pulsiones, pero no en esta pulsión que muchas veces coloquialmente atribuimos a los textos freudianos, la que decimos, no, pues es que Freud decía que el sexo estaba en todos lados, yo pienso que no, porque pues también hay otros elementos. Por supuesto que sí, ¿sí? Freud en ningún momento estableció que todo era en relación al sexo, que todo era el sexo, sino más bien que había cargas sexuales biológicas, de carácter biológico, más que psíquicas, ¿sí? En todo individuo. El error está en pensar que Freud estableció no solamente la pulsión como un elemento biológico, sino también como un elemento psíquico, y traspasar todo lo que involucra la esencia del humano a ese supuesto, ¿sí? Ese es el error de interpretación de los textos freudianos, ¿sí? Pero entonces, regresando al siglo XVIII, la manifestación sexual del niño es inherente, es inevitable, ¿sí? Entonces, esta pedagogización del niño era contra natura, ¿sí? Era antinatural, ¿sí? Y como ellos, Michel Foucault nos hablaba de otros procedimientos por los cuales el Estado buscaba controlar la sexualidad. Entre ellos, nosotros sabemos muy bien de la histerización de la mujer, ¿sí? Allá atrás tenemos teóricos eminentes que hablaban sobre la histeria como una enfermedad única de la mujer, ¿sí? Nos hablan también de formas de controlar los embarazos, ¿sí? Nos hablan también de la pedagogización del niño y de la psiquiatrización del perverso, ¿sí? Si quieren conocer más acerca de esto, yo les remito al texto Historia de la Sexualidad, volumen 1, porque tiene 3 volúmenes Michel Foucault, Historia de la Sexualidad, volumen 1, Voluntad de Saber. Ahí van a encontrar estas 4 formas por las cuales el Estado ha tratado a lo largo de los siglos someter la sexualidad, someter esta parte de la humanidad a su voluntad y hacer o prevenir que se manifieste, ¿no? Por una y mil razones que lo podrán indagar en el texto de Michel Foucault, ¿sí?
Regresemos un poco. En el siglo XVII se creó un panfleto de carácter anónimo que buscaba otorgar soluciones contra la masturbación, ¿sí? Que se llamó Onania, o or the Aeneas of Self Pollution. Uh-huh. El peligro de la autocontaminación, decía este panfleto, imagínense. ¿No? Aparece, hay debate entre qué año aparece realmente, entre 1712, dicen algunos. Yo encontré un texto en particular, una investigación que nos dice que es de 1715. Lo que sí es certero es que fue en Londres en que apareció este panfleto. ¿Sí? Este panfleto tiene la característica de que si lo planteamos a los actuales mecanismos de viralización de contenidos, este panfleto es muy ejemplificador de ese marketing en ese momento, por así decirlo, ¿no? Se difundió tanto que todas las personas conocían del panfleto. No solamente se difundió en Londres, sino se difundió en toda Europa. A partir de ese momento, justamente en la aparición de este panfleto, se agregó la cuestión física a la masturbación. Si antes solamente era una cuestión moral que pocos contemplaban como algo que debería prevenirse, en este momento ya aparece como una condición o como un supuesto médico en la cual desencadena muchos otros males, como úlceras, convulsiones, epilepsia, consunción, retardo del crecimiento, pérdida de control físico, mental, ¿no? Enfermedades cardíacas. Realmente el panfleto hablaba de un montón de padecimientos derivados de la masturbación. Esto, por supuesto, a la época actual, ya sabemos que es completamente mentira, ¿no? Solamente que a partir, yo me imagino, por supuesto, a partir de una concepción moral del autor, ¿sí? Se agregó una cuestión médica. Yo, en el pensamiento del autor, diría, ¿cómo le hago para poder hacer que las personas no se masturben? Porque es una cuestión inmoral, porque Dios establece que no es así, que Dios establece que hay que tener relaciones sexuales para poder reproducirnos. ¿Cómo le podemos hacer? Y entonces el autor pensó, pues voy a plantearlo como origen de muchos padecimientos médicos. En el mundo hay muchas personas que tienen padecimientos médicos y entonces se da en ese momento, por supuesto, un entendimiento, un supuesto entendimiento, claro, del origen de su mal. Y entonces, epilepsia, el humano que leyó el panfleto y tiene epilepsia dijo, claro, por eso. Entonces lo voy a dejar de hacer, voy a dejar de masturbarme a ver si se detiene la epilepsia. Entonces cumple una función de sugestión y no me sorprendería que la epilepsia remitió, que desapareció, ¿no? Y entonces fue así como se fue confirmando esta presencia, pero todo procede de una sugestión, por supuesto, no de una realidad científica, ¿no? Pero a partir de este panfleto podemos entender muchas cosas, ¿no? Y podemos entender también el origen del texto de Simón André Tissot que se llama El onanismo. ¿Qué es lo distinto en Tissot? Algo muy importante, que le otorgó un diagnóstico y un tratamiento. ¿Cuántos de nosotros actualmente que trabajamos con personas desde el ámbito médico, psicológico, sabemos que cuando algo genera una explicación o se establece una explicación de un padecimiento, de cualquier otra situación, y además se establece un tratamiento, ¿cuántos de nosotros no vamos a buscar, ¿sí? El desarrollo o la absorción de ese conocimiento en nuestra mente, ¿no? Si yo les dijera ahorita, no, pues yo tengo yo sé por qué pasa que ustedes no pueden o no pueden dejar de procrastinar. Yo sé por qué ustedes están procrastinando. Yo tengo la razón, yo tengo el entendimiento por qué ustedes procrastinan y yo tengo la solución para que ustedes dejen de procrastinar. Qué pasa en sus mentes? Por supuesto que empieza a prestar atención, ¿sí? Y eso fue lo que hizo Tissot con el onanismo, ¿sí? Lo volvió ciencia. Una ciencia, por supuesto, basada en muchos errores de argumentación, es decir, en muchas falacias, y que toda la rama médica en aquel tiempo comenzó a absorber ese conocimiento y lo planteó como cierto. Eso, para mí, es un golpe muy bajo a la historia de la ciencia, ¿sí? A la historia de la medicina. ¿Sí? La medicina que se jacta de ser exacta, de ser precisa, de no ser psicológica, ¿no? Que se jacta de ser precisamente una ciencia objetiva, en ese momento
se volvió desobjetiva, se volvió no objetiva, ¿sí? Porque le dio la razón a un individuo que estaba ocupando falacias argumentativas, o bueno, falacias por supuesto, ¿sí? Para generar un texto y poder aprovecharse de de esa necesidad, ¿sí? De esa necesidad que provenía, por supuesto, desde el panfleto, ¿sí? Entonces, los textos se vendieron, como dicen por ahí, como pan recién salido, ¿no? Los textos se vendieron súper rápido. Solamente nos habla alguna investigación que en España tuvieron sus reservas para poder traducirlo y difundirlo. De hecho, hubo muchos intentos, hubo 4 intentos para difundirlo en España, ¿sí? 4 intentos de traducción y de difusión. Sin embargo, los religiosos de España dijeron no, porque a pesar de que tiene un tratamiento, aún así está hablando de un tema que Dios está estableciendo como prohibido, ¿no? Que los teóricos del cristianismo están estableciendo como no gratos, ¿sí? Dentro de la actividad humana. Entonces, bajo ese supuesto, los españoles, los religiosos españoles dijeron, no, este texto no entra a España. Y hubo 4 intentos de traducirlo y difundirlo, pero cuando realmente se pudo difundir, los religiosos dijeron, vamos a retirarlos. Hicieron toda una campaña para retirar los textos y retiraron, no recuerdo la cifra exacta, pero aproximadamente unos 30 quizá, ¿no? Esos los que sí se tiene registro, ¿no? Entonces, este texto de Tissot se difundió en gran medida con muchas falacias argumentativas, lo cual, pues les vuelvo a comentar, es un golpe bajo para el desarrollo de la ciencia médica, ¿no? Si algún día eh, escuchan a un médico refutando nuestros postulados teóricos en psicología por carentes de ciencia, recuérdenle un poco a Tissot para ver si se le baja un poco. Es un chiste. Pasaron muchos años, ¿eh? Pasaron siglos para que nosotros pudiéramos tener una concepción más completa de lo que es la masturbación, ¿sí? No solo completa, cambio la palabra, sino más bien una concepción real de lo que es la masturbación. Fue con Havelock Ellis en sus estudios in the Psychology of Sex, en la que nos dice la masturbación tiene efectos nocivos, pero solo si se practica en exceso. Y eso de carácter estético, es decir, la fricción puede ocasionar que puedan aparecer ciertos daños en el tejido del pene, en el caso del hombre, o que haya algunos desgarramientos en el caso de la mujer, pero solo si se practica en exceso y sin pocos cuidados, y con pocos cuidados, ¿sí? Pero de ahí en fuera, la masturbación no está vinculada a ninguna enfermedad de otro tipo y sobre todo a enfermedades tan complejas como lo es la epilepsia, ¿no? Después nos viene el informe 15. En su texto, Sexual Behavior in the Human Male, abandona la idea de que la masturbación sea una enfermedad. Fíjense cuánto tiempo ha pasado, ¿sí? En este desarrollo de la historia de la masturbación para poderla comprender como algo completamente natural, como algo que incluso se estimula, ¿sí? Se debería estimular. ¿Por qué? Pues ya los textos científicos nos hablan de que la masturbación ayuda pues, a segregar algunas sustancias químicas en nuestro cuerpo que producen bienestar, que reducen el estrés, que reducen el cortisol, ¿sí? Y que estimulan la creatividad incluso, ¿no? Entonces, no sé si recuerdan esta película de Wolf of Wall Street, esta película tan morbosa, pero muy buena, ¿sí? De Wolf of Wall Street, en la que están ahí los dos, el jefe y Leonardo DiCaprio, ¿no? Y están hablando, comiendo, tomando una bebida, ¿no? Y entonces le pregunta el jefe, ¿te masturbas? ¿No? Y el otro le dice, no, pues sí, o un par de veces a la semana, ¿no? Hazlo un par de veces al día, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque estás hablando aquí con números, con detalles y no quiero que implotes, le dice todavía, ¿no? Entonces, te recomiendo no solamente como un consejo, sino como una prescripción, le dice, ¿no? Entonces, es una buena escena que habla precisamente a nivel coloquial, a nivel cultural, por supuesto, sobre las ventajas que tiene la cuestión de la masturbación, ¿no? Fue así como el 7 de mayo, ¿sí? De 1995 se establece como el Día Internacional de la Masturbación. Todos los 7 de mayo, recientemente, hace 2 días, fue el Día Internacional de la Masturbación.
en la que tiene el objetivo de proteger y celebrar el derecho a masturbarse, imagínense. ¿Sí? Es algo completamente distinto a la primera definición que yo les puse, en la que les dije que era una práctica antinatural, ¿no? Hasta 1955 podemos decir que el hombre ha aceptado su propia naturaleza masturbatoria, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Entonces, pero fue de mano de una mujer, Jocelyn Elders, exsecretaria de Salud de Bill Clinton. Y lo dijo no en una conferencia de prensa, no ante amigos, lo dijo ante miembros de la ONU, ¿sí? De que la masturbación es algo propio de la sexualidad humana e incluso agregó que debería ser enseñado. El Día Internacional de la Mujer no se estableció gracias a ella, propiamente dicho, sino a una empresa. Ya ven cómo son las empresas de oportunistas, ¿no? Esta empresa de juguetes sexuales que se llamaba Good Vibration empezó a hacer una campaña para poder, entre comillas, ¿no? No venerar, sino pues difundir esta idea que él había establecido, ¿no? Sobre que la masturbación se debería pues enseñar, ¿no? Entonces, pues hay una diferencia inmensa entre esta nueva concepción y nuestros primeros postulados, ¿no? Acerca de la masturbación. Les recomiendo vean esta película, Yes, God, Yes, que el director es Karen Maine, ¿no? Es esta actriz que sale en Stranger Things, creo que se llama, no sé cómo se llama, ¿no? Pero es muy buena película que habla precisamente sobre el vínculo que se establece entre lo cristiano, entre lo em, ¿cómo llamarlo? Entre lo religioso, no cristiano, entre lo religioso y, y la sexualidad humana. Cabe recordar, cabe decir que no todas las culturas en su religión establecen como prohibido, ¿no? Estamos hablando ahorita de cuestiones occidentales, más que nada, porque los orientales en su filosofía mantienen otras posturas, ¿no? Esto seguramente lo vamos a ver en el diplomado, vamos a abarcar mucho la cuestión de la mitología, desde el aspecto de la sexualidad humana, vamos a hablar de religión, de religiones del mundo, cómo concibe cada una de las religiones toda la cuestión de la sexualidad humana, y eso solamente en el primer módulo. Vamos en realidad a ver muchos elementos, mucho marco teórico, muchas estrategias de intervención, ¿sí? A lo largo de todo el programa. La intención del programa, ¿sí? Es no solamente aprender algo, sino volverse expertos. Esa es realmente la intención. Nosotros establecimos estos temas y le hemos dado una gran carga teórica, principalmente porque el objetivo es volverlos expertos en sexualidad humana, ¿sí? No menos. No aprender algo, no aprender una técnica, no, es volverlos expertos en sexualidad humana. Ese es el objetivo del programa. Entonces, bajo ese supuesto, vamos a leer mucho, a estudiar mucho, ¿sí? A ver muchos videos, les vamos a otorgar muchas conferencias, muchas cápsulas para que puedan ir desarrollando ciertos elementos que puedan nutrir su paradigma en cuanto a la sexualidad humana, ¿no? Bajo ese supuesto, estas son las referencias bibliográficas que yo establecí para esta pequeña conferencia. Yo les recomiendo este texto, Sexo Solitario, una historia cultural de la masturbación. No viene datos muy puntuales, viene más bien como un tipo de ensayo, pero muy bueno, nos da ciertos elementos que podemos nutrir. Historia de la sexualidad 1, ¿sí? Igual es de carácter de ensayo, no da muchos elementos puntuales, así de 1900 tanto, esto, ¿no? 1400 tanto, esto, no, es un ensayo muy teórico, pero proviene del pensamiento de Foucault, y Foucault sabemos que es una eminencia, ¿no? En el ámbito de la psicología y de muchas otras ciencias sociales, ¿no? Y este texto también que está en internet lo pueden consultar para complementar toda esta parte de la historia. Que se llama Los valores morales de la higiene, el concepto de onanismo como enfermedad según Tissot y su tardía penetración en España. Está en internet muy fácilmente accesible. Sí, podrán ustedes complementar esto que estuvimos hablando, ¿no? Bajo ese principio, pues yo les agradezco mucho su participación a esta conferencia. Espero les haya gustado, espero que hayan pues aprendido algo, ampliado un panorama, ¿sí? Ya si nos vemos en el programa, estaremos hablando de muchas otras cosas, ¿sí? En lo particular, este video, esta conferencia, yo la considero muy importante porque no hay mucha información acerca de esto, ¿no? No hay mucha información de las ventajas que tiene la masturbación, no hay información de cómo es que se generó esta diada entre lo religioso y principalmente el cristianismo y la sexualidad humana, ¿no? Entonces yo consideraba muy importante esta conferencia y estaremos generando otras a lo largo
de lo que dura el programa, ¿no? Todavía no empezamos, pero ya estamos empezando a trabajar, ¿no? Pues entonces, muchas gracias, ¿sí? Les voy a compartir aquí el número del instituto, 951-631-9657. Ahí pueden solicitar más información. Espero les haya gustado. Estamos en nuestras redes sociales, Instituto de Investigación en Psicología de Oaxaca, en Instagram y también en Facebook. Hasta aquí voy a tener la grabación para ver si hay alguna pregunta, alguna duda y leer comentarios.